Eso, gloria al Señor. Vamos a mirar la palabra del Señor. Quiero que por favor me acompañen en su Biblia a varios pasajes bíblicos, pero especialmente voy a hablar de uno, Proverbios capítulo 22, versículo 4. Quiero que vayamos allá a la palabra de Dios, Proverbios capítulo 22, versículo 4. Y quiero que lo leamos con suma atención. Esta palabra realmente ha hablado a mi vida fuertemente. Y quiero que usted también la reciba. Proverbios 22, 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Lo tienen ahí? ¿Cuánto les gusta esa buena palabra? Una muy buena palabra aquí hay. Dice la palabra del Señor. Diga conmigo: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Otra vez, vamos a leerlo otra vez. 1, 2, 3, diga: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aleluya. ¿Cuántos tienen esa humildad y ese temor del Señor? Quiere decir que usted es una persona que tiene ahora riquezas, que tiene ahora honra y que tiene ahora ¿qué? Vida. Diga conmigo: riquezas, honra y vida. Gloria al Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Padre, habla a nuestra vida, Señor, de una manera especial, que sea tu Espíritu tomando control en esta hora, Señor, que podamos comprobar que tu palabra es buena, agradable y perfecta. Padre, glorifícate sobre toda necesidad de tu pueblo en esta hora. Y Padre, que podamos realmente tener un tiempo especial en tu presencia. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias porque rompes toda enfermedad en esta mañana. Se quebranta toda enfermedad. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga: Señor, Padre, yo declaro sanidad sobre mi cuerpo. Declaro sanidad sobre mi familia. Declaro sanidad física, mental, espiritual, en el nombre de Cristo. Ahora quiero que diga: en el nombre de Cristo, Señor. Padre, nada me distraerá de tu palabra en esta mañana. Nada me distraerá, Señor, de recibir la palabra tuya, Señor. Padre, dame la habilidad, diga: dame la habilidad para poner en práctica tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Voy a hablar acerca de un tema que es bastante complejo de entender y trataré de ser lo más claro para que usted lo entienda. Hay la palabra que acabamos de leer: riquezas, honra y vida. Dice: son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. La primera palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando uno habla del temor de Jehová, necesariamente está refiriéndose al amor que uno le tiene a Dios. Un amor que procede de una vida obediente, un amor que procede de la revelación que hemos obtenido por medio del Espíritu Santo de la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, entre más tú conoces lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y entre más tú te identificas en esa obra, es la misma medida en que el temor de Jehová está en ti. ¿Aló? Entonces, si hay temor, hay sabiduría. Y si hay temor y sabiduría, entonces vienen por ende riquezas, honra y vida. Amén. Riquezas, honra y vida vienen por la revelación de que tú tengas de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermanos? Él venció la muerte. Él venció la pobreza, Él venció la enfermedad, Él venció al demonio, lo puso bajo sus pies. Tú estás en una nueva posición. Diga conmigo: estoy en una nueva posición. Soy hijo amado de Dios. No, usted no me entendió. Diga conmigo: soy hijo amado de Dios. Esa es mi posición. Tu posición está a la diestra del Padre. Estás sentado juntamente con Cristo. Y cuando eso tú lo tienes claro, quiere decir que tú has tenido revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por tanto,
te identificas y dices, Señor, la victoria de Cristo es mi victoria. La victoria de Cristo es mi victoria. Y puede que tu pasado haya sido un pasado escabroso, haya sido un pasado gris, pero en el momento en que tú entregaste tu corazón al Señor, la naturaleza tuya cambió. Ya no eres la misma persona de antes de Cristo. Esa persona murió, ahora hay una nueva naturaleza, hay un nuevo ADN. Y eso es lo que quiero que tú entiendas. Pero para entender esto, yo me he dado cuenta que estadísticamente hablando, muchas personas en las iglesias no entienden esta revelación. Y como no la entienden, tampoco caminan en el temor de Jehová. Y como no caminan en el temor de Jehová, pues tampoco andan en riquezas, ni tampoco andan en honra, ni tampoco andan en vida. ¿Sí me entendió? Como no entendemos la revelación de la cruz, no tenemos tampoco temor de Jehová. No caminamos en humildad, por tanto no hay riquezas, no hay honra y no hay vida. El temor de Jehová es tener revelación de lo que Cristo hizo en la cruz. El temor de Jehová es identificarme plenamente con eso. No es un ejercicio mental, sino es un estilo de vida. Amén. Ahora, fíjese esto. ¿Cuál es el mayor enemigo de esto? Porque el más interesado en que usted no tenga revelación de cerca de lo que es usted en Cristo es el enemigo. ¿Aló? ¿Sí está conmigo? El enemigo es el más interesado en que usted no entienda quién es usted en Cristo. Entonces, el diablo va a hacer algo. Va a atacar, número uno, va a atacar su identidad en Cristo. Va a atacar su posición en Cristo. Y si ataca nuestra posición en Cristo, por tanto, atacará también nuestra autoridad en Cristo. Entienda eso. Entonces, ¿cómo viene ese pensamiento? Viene ese pensamiento por unos pensamientos de intimidación. ¿Cómo se llama esto? Intimidación. ¿Qué es intimidación? Intimidación es la acción, es el efecto de intimidar. ¿Qué significa esto? Es un verbo que refiere a causar o infundir temor, pero no un temor sano, sino un temor de miedo. ¿Qué es intimidar? Intimidar es infundir ¿qué? Miedo. Diga conmigo, infundir miedo. Una intimidación, por lo tanto, es un acto que intenta generar miedo en una persona para que ésta haga o no haga lo que uno desea. Escuche bien esto, para que haga o no haga. Eso es la intimidación. Entonces, cuando uno se siente intimidado, uno se siente amarrado. Cuando uno se siente intimidado, uno no hace la voluntad de Dios. Entonces, el diablo es experto en intimidar. ¿Qué trae el diablo? Trae cosas del pasado tuyo. Entonces te recuerda que tú no fuiste un buen hijo, por tanto no tienes derecho a exigirle a tu hijo que sea un buen hijo. Porque tienes miedo de que tu hijo te diga, pero papá, pero usted ¿por qué me va a decir eso? ¿Acaso usted no fue tan bien con su papá, con mi abuelo así? Y entonces regularmente las personas escuchen bien eso, dejan de hacer la voluntad de Dios por miedo a la intimidación. No sé si está entendiendo esto. Voy a poner un ejemplo en la Biblia. Váyase conmigo por favor al segundo libro de Samuel capítulo 12. Segundo libro de Samuel capítulo 12. Y voy a hablar específicamente del profeta Natán. ¿Ok? ¿De qué profeta voy a hablar? Natán. Vamos a ver, Natán. Vamos a segundo libro de Samuel capítulo 12. Y quiero que usted sepa que en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, la Biblia nos dice que David cometió un terrible error en su vida. El error que cometió David en su vida fue que no fue leal a Dios. Tuvo un momento de ociosidad en su ministerio como rey y en lugar de ir a la guerra como todos los reyes lo hacían por aquel tiempo, él se quedó en la casa durmiendo hasta la 1 de la tarde. Muy a la tarde llegó, se levantó en su ropa interior, se asomó por la ventana para ver Netflix y vio una película pornográfica al frente. Esa película pornográfica se llamaba Betsabé, una mujer que se está bañando desnuda completamente. Llamó la atención. Una mente ociosa es un buen caldo de cultivo para el diablo. Una mente ociosa es un buen caldo de cultivo para el diablo. Entonces, ¿qué hizo? Este hombre la deseó, la hizo venir, la poseyó, quedó embarazada y cuando supo que quedó embarazada y que estaba casada, intentó hacer
que el esposo de esta mujer se acostara con ella, a lo cual este hombre no accedió porque era uno de esos soldados. Y no fue, sino que se fue leal. Y entonces, como no pudo hacerlo, entonces lo mandó al frente de la batalla para que los enemigos lo mataran, y efectivamente murió. David creyó que con esta acción iba a tapar un hueco, ¿cierto? Destapando otro hueco. Pero escuche bien esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, los versículos 9 y 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Señor le habló a Natán, le dijo: ve y dile a David estas palabras. Y entonces Natán toma una parábola, una figura, empieza a decir: mira, David, tenemos un caso en el reino, David. Resulta que hay un hombre que tiene una sola ovejita en su rebaño. Con él duerme, con ella come, con ella va, juegan juntos, comparten su vida. Y hay un vecino que tiene cientos de ovejas. Y este hombre, este último, tuvo un invitado, pero este hombre no tomó de sus ovejas para matarlo y hacerle una cena al invitado, sino cogió la única oveja de este único hombre. Y entonces, cuando no había terminado de hablar Natán, el rey David entra en furor y dice: el tal pague 4 veces lo que ha hecho. Y entonces Natán le dice: rey, esa persona eres tú, porque teniendo un harén de mujeres, tú le quitaste la única mujer que tenía este hombre llamado Urías. Escuche bien esto. Yo no voy a hablar de David, voy a hablar de Natán. No voy a hablar de David, porque yo he escuchado, que usted ya sabe muy claramente, ha escuchado en varias predicaciones, tal vez ha escuchado en radio, tal vez lo ha leído en la Biblia, tal vez lo ha leído en algún libro cristiano acerca de lo que David hizo. Pero no voy a hablar de David en esta ocasión, voy a hablar de Natán. ¿Sabías tú que en el tiempo de los reyes, un profeta, el oficio de profeta era el oficio más peligroso que podía haber? Era el oficio más peligroso porque, hermano, si el rey era de malas pulgas y usted llegaba y le decía hasta chistes, pues, hermano, lo mandaba a matar. Acuérdese de Nehemías. Nehemías no era profeta, pero era copero. Copero era el que alegraba el corazón del rey cuando llegaban tantos problemas. Entonces el copero como que le subía el ánimo: tranquilo, rey, mire mi chiste, le echaba un chiste y algo así, le levantaba el ánimo. Pero Nehemías, ¿se acuerdan que llegó? Ese día estaba tan triste, y el que le levantaba el ánimo, pues también lo mataba. Ahora imagínense qué ocurriría si el profeta llegaba y confrontaba al rey. O sea que habían muchos motivos para que Natán fuera intimidado. Habían muchas razones de peso para que Natán no le dijera la verdad a David, pero él tenía que decirlo. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho al profeta la inconsistencia en la vida de David. Por tanto, Natán tenía la obligación moral, la obligación espiritual y la obligación ministerial de decirle: David, cometiste este error y Dios no se agradó de ti. Todos tenían eso, los profetas que habrían riesgo. Pero yo me preguntaba un momento esto: ¿será que actualmente el movimiento profético se mueve dentro del pueblo de Dios? Respuesta: sí. Si no, no existiría Efesios 4:11, ¿cierto? Hay movimiento profético. Tampoco existiría Romanos capítulo 12, donde habla el don de la profecía. ¿Y qué es el don de la profecía? El don de la profecía no es adivinar el futuro, como muchos por ahí lo tienen por claro. No, es que me va a adivinar el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Me va a ganar el baloto? ¿Me voy a ir a Estados Unidos? ¿Cierto? ¿Me voy a casar con aquella morenaza? ¿Cierto? ¿Pelo quieto? Esa profecía no es en este tiempo. La profecía de este tiempo es decir la palabra aplicada a la vida de la persona. Escuche bien, es aplicar la palabra a la vida de la persona. Eso es profecía. Eso es profecía. Entonces todos regularmente tendríamos que estar diciéndole: vea, la Biblia dice: honra a tu papá y a tu mamá y serás de larga de la tierra. Si uno ve que Cristian de pronto no es buen hijo, que yo sé que es buen hijo, ¿cierto? Entonces yo, si veo que Cristian está haciendo incorrecto con su mamá, ¿cierto? Así no sea cristiano, aunque sí es cristiana, entonces yo digo: Cristian, yo como tengo obligación de decirte algo. La Biblia dice: honra a tu papá y a tu mamá y serás de larga vida en la tierra. Si tú no lo haces, tú estás cortando tus días en esta tierra. Lo hice, no me dejé intimidar,
Pero por otro lado podría haber dicho, no, no, Cristian me cae súper bien, me gasta todos los domingos, me gasta empanada de pollo. Entonces si yo le digo esto de pronto y me quedo sin empanada de pollo, no, no, yo no le digo nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Me dejé intimidar. ¿Quién me intimidó? El diablo. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? ¿Natán podía haberse dejado intimidar? Sí. ¿Habían razones de peso para dejarse intimidar? Sí. ¿Podía correr peligro su vida? Sí. Pero él no lo hizo. Él dijo, vamos a decirle a David, será muy rey de todo, pero tengo que decir lo que tengo que decir. La palabra de Dios, mi amado hermano, es para que nosotros la enseñemos. Muchas veces nosotros dejamos de decir cosas por pura pena. Y no nos queda pena, no quiero causar molestia, no quiero causar trastorno, dejemos las cosas quietas. Eso se llama intimidación. ¿Qué significa? Que te dejaste agobiar por el miedo, por el temor de dañar una relación por causa de la palabra. Por tanto, ni riquezas, ni gloria, ni honra habrá para ti. Ay, perdóname que te lo diga, ¿cierto? Pero no lo habrá a menos que tú lo entiendas. El profeta Natán, fíjese cómo le dice. Vamos, leamos por favor el pasaje. Leamos el segundo libro de Samuel 12:9. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Miren lo que está diciendo el profeta al rey. ¿Qué le está diciendo? Él está diciendo, rey, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tremendo lo que está diciendo. Escuchen lo que está diciendo. Él está diciendo, el profeta le declara a David que ha cometido 3 pecados. Número 1, cometió adulterio. Número 2, cometiste homicidio. Y número 3, engañaste a Dios. Wow, el profeta dijo, el otro, ¿usted quién es para venirme a decir a mí? Saca la espada y sale a volar la cabeza. Yo sé lo que me puede pasar a mí. Natán podría haber dicho. Sé que estoy corriendo en peligro mi vida. Sé que lo que estoy diciendo puede correr, pero no lo voy a hacer. No voy a agradar al hombre, voy a agradar a Dios. Voy a hacer lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer. Y si tengo que llamarte la atención, te lo llamaré. 1000 veces te los tengo que llamar. Y sabe una cosa, le dice, tú eres culpable. Escuche bien lo que dice el versículo 9. Tú eres culpable porque tuviste en poco la palabra de Jehová. En pocas palabras, ¿qué significa tener en poco la palabra de Jehová? La despreciaste. Tú despreciaste la palabra. La palabra que recibiste el domingo pasado, la que recibiste el antedomingo, la que recibiste todo eso, la despreciaste. ¿Cuándo es que la desprecias? Cuando no la pones en práctica. Y como no la pusiste en práctica, entonces ¿qué pasa? La estás menospreciando. Pero no solamente dice despreciaste la palabra. Dice la palabra, según la versión nueva traducción viviente, dice, y menospreciaste, haciendo esto menospreciaste a Dios mismo. Versículo 10, léalo conmigo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías eteo para que fuese tu mujer. Ahora lea conmigo el 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Sacaré lo que tú hiciste en secreto, lo sacaré en público. Uy, esto es duro, ¿cierto? Yo me sentí cuando leí eso, yo empecé a respirar y dije, Señor, tremendo lo que está pasando. Porque no solamente David fue culpable de despreciar la palabra. O sea, ¿por qué cometió adulterio, homicidio y engaño? Porque despreció la palabra. Pero en segundo término, él menospreció a Dios mismo. De modo que con sus acciones, con lo que hizo, David estaba declarando que a Dios no había que hacerle mucho caso y que Dios era indigno de su amor y de su devoción. Con sus acciones. Puede que usted le hablara a David y David de pronto le dijera, ¿quién vive? Y David decía, Cristo, y a su nombre, gloria. Con sus palabras tal vez no, pero sus acciones estaban demostrando en ese momento que Dios no era lo más importante para él. Ahora yo hago una pequeña locura aquí mental. ¿Será que hoy en día habrán cristianos que luchan con esa misma intimidación? Como Natán. Yo estoy hablando de Natán ahora. Pero fíjense que hay mucha gente que no logra lo de Proverbios capítulo 22:4. ¿Por qué?
porque somos esclavos de la intimidación. El diablo trabaja perfectamente la intimidación en todos los corazones. El diablo sabe que si te tiene amarrado para que no causes molestia a ninguno, entonces te tiene ahí y te está haciendo que la gente deje de tener honra, bienes, ¿y qué más dijo ahí la Biblia? Y vida. No lo tienen porque como tú te callas. Entonces lo que tenemos que es gente luchando no con la raíz de la intimidación, sino con los efectos de la intimidación, en lugar de luchar con la verdadera causa. Por ejemplo, una vez un hombre compró su sala nueva, compró televisor del último, es el LED curvo, ¿cierto? Compró la alfombra hermosa, compró cuadros, de hecho Picassos, compró y armó su sala de su casa lo más de linda, de hermosa. Pero un día llovió fuertemente, cayó una borrasca y resulta que se mojó todo. Se dañó el televisor, se dañó la alfombra, se dañó. Y este hombre se cayó moralmente y dijo, no, ¿yo qué hago? Entonces volvió a tomar un préstamo y volvió a comprar otra vez nuevo. Pero sucedió que al mes volvió a llover y otra vez se le volvió a dañar todo. Yo decía, alguien decía, pero qué tonto. ¿Por qué no arregla primero el techo y luego restaura todo lo que perdió? ¿Qué consejo le habrías dado tú? ¿Qué le habrías dicho? Eres una persona tonta. Entonces esto es el mismo patrón de personas que luchan con la intimidación. Muchas veces luchamos por corregir las consecuencias de la intimidación, pero no procuramos luchar con la raíz de eso. O sea, estamos luchando con el desaliento. Entonces estoy desalentado, estoy confuso, tengo desesperanza, tengo desazón. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, echémonos uno de guarilaque. Nos metemos una pipa ahí ¿cierto? Así ya. Y salimos de esta. Y ese es el mundo. El mundo está luchando es con los efectos de la intimidación. Y entonces por eso vemos gente alcohólica, gente drogadita, vemos gente que se va por allá al Amazonas huyéndole a los problemas en lugar de enfrentarlos porque se dejaron intimidar. ¿Sí o no? ¿Qué debemos hacer? Luche con la causa, cámbiale el techo a la casa, papito, y ahí sí compre lo que hay que comprar. Estamos luchando con efectos y no con las causas, efectivamente. Entonces, Natán fue una persona que sabía lo que tenía que hacer. Él podía haberse sentido mal y él tenía una buena relación con David. Muy buena relación con David. Decía, esto puede ser para mal porque de pronto mi relación con David se puede alterar, se puede dañar. Pero cuando la palabra de Dios está en medio, no importa eso. Lo más importante es que haya vida para esa persona. Lo más importante es que haya honra, que hayan bienes para esa persona. Porque el diablo sabe cómo trabajar. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos luchar contra un espíritu de intimidación. Fíjense algo. El diablo va a hacer todo lo posible. El que camina en la autoridad dada por Dios. Si tú no caminas en la autoridad que Dios te ha dado en la cruz del Calvario, el diablo te la quitará y la utilizará en contra tuya. Si tú no caminas en la autoridad que Dios te dio, el diablo te la quitará y la utilizará contra ti mismo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Escuche bien esto. A veces vemos que hay pecado en nuestras familias. El pecado se desliza. Se mete en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, se mete en nuestra propia vida. El Espíritu Santo inmediatamente interviene y nos acusa y el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón y dice, eso que estás haciendo o eso que estás permitiendo no está bien. Entonces el Espíritu Santo nos acusa, pero también nos instruye. Sin embargo, escuche esto. Si tú no escuchas al Espíritu Santo y no lo obedeces, entonces empieza a crecer en ti algo que se llama enfriamiento espiritual. Cuando tú no corriges, cuando lo que el Señor te está diciendo que tienes que corregir, entonces te empiezas a convertir en una persona fría y te comienzas a convertir en una persona sombría. ¿Y sabe qué pasa? Esto continuará hasta que ya tú te conviertas en una persona insensible a esto. Porque yo he visto personas que llegan a las cosas del Señor apasionados, gloria a Dios, no se pierde ningún culto, no se pierde ninguna de estos de adoración, conciertos de adoración, congresos de alabanza, no se pierde ninguna reunión de matrimonio, no se pierde nada, y con el tiempo se van enfriando. Entonces cuando les predica uno la palabra, o le hubiera venido este,
Ojalá, ¿sabe qué se convirtió? Insensible. ¿Por qué? Porque no hizo de la palabra carne en su momento. Entonces se volvió, la misma palabra lo encalleció. ¿Sí o no? Dice la gente que cuando las personas toman bebidas muy calientes, al comienzo se siente, pero después de usted tomar y tomar bebidas calientes por mucho tiempo, su aquí se le forma un qué, cayó, y se vuelve qué, insensible. Y así pasa en lo espiritual. Cuando tú no haces de la palabra carne tu vida, te vuelves un insensible. Entonces Natán, cuando recibió la palabra del Señor, ¿qué fue lo que vio, lo que hizo? Obedecer. Rápido, vamos a ver. Rey David, este es el problema tuyo, sabía que le venía, de pronto podía salir con vida. Ese sí era un caso terrible. Pero ¿cuántas veces nosotros vemos o permitimos cosas en nuestra familia y no somos capaces de confrontar? Porque estamos intimidados. Estamos siendo intimidados, ¿cierto? Escuche bien esto. El diablo va a hacer todo lo posible por intimidarte. ¿Y sabe cuál es la primera forma en que trabaja el diablo? En tu propio ejemplo. Entonces uno quiere hablar, yo quiero decirle algo a mis hijos, supongamos que tengo niños pequeños y entonces le digo, hijos, las normas de tránsito son para respetarlas. Ustedes pasan por debajo no del puente peatonal, sino por encima del puente peatonal. Ustedes cruzan el semáforo en verde y cuando esté en rojo ustedes se detienen. Bueno, papá, pero ¿qué pasa el día que me vayan a pasarme un semáforo en rojo? Entonces ellos dicen, tu papá, tú te pasaste el semáforo en rojo. ¿Qué pasó ahí? Perdí ¿qué? Autoridad. ¿Quién me la robó? ¿Se la cedí a ese diablo? Inmediatamente. Se la cedí al diablo y el diablo ahora ¿qué hace? Me la quita y la usa contra mí. ¡Pa, pa, pa! Eso pasa como cuando, no sé, ahorita con esta cuestión del SMAT, eso que se ha visto que esos escándalos que hay del SMAT. Un policía tiene su arma de dotación, ¿cierto? Y llega y forcejea con un bandido. No hablemos de vándalos, sino un bandido, ¿cierto? Y el bandido le quita el arma de dotación. ¿Qué cree usted que va a hacer el bandido? Utiliza la propia arma del policía contra el nuevo policía. Y es exactamente lo que hace el diablo con nuestros hijos. El diablo va a quitarnos el arma que tenemos de la palabra, el arma que tenemos de la autoridad que tenemos, y ¿qué va a hacer? Quitárnosla y usarla en contra nuestra. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Tú quedaste qué? Intimidado. Y entonces cuando quieras llamarle la atención a alguien o corregir algo en tu casa, ¿qué pasa? No lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque tú no te sientes digno. ¿Por qué? Porque hay desesperanza. ¿Por qué? Porque tú te dejaste envolver por la situación y no tomaste un correctivo en su justo tiempo. Y alguien me preguntaba, pastor, entonces, ¿qué hacemos cuando hemos cometido errores? Sencillo, reconócelos públicamente. Reconócelos. Uno se sienta con sus hijos, se sienta con la persona, mire, yo hice esto y estas fueron las consecuencias y yo no quiero que ustedes vayan a pasar por lo mismo. Pero el callar, hermano, lo convierte a uno simplemente en un, ¿cómo se llama? Aquella persona que está con el lado de alguien que comete un delito, pero no hace el delito, ¿cómo se llama? Un cómplice. El callar lo hace uno, ¿qué? Cómplice. Natán dijo, yo no voy a ser cómplice de lo que David estaba haciendo. Y pum, pues lo confrontó. De una. Jesús podía haber sido cómplice de los religiosos de la época. Porque todos se veían muy bonitos orando allá en las plazas públicas, levantando, como se mueven así, ¿no? Yo cachumos para allá y para acá. Y decía, pero Jesús sabía, hay hipocresía ahí. ¿Y qué hace? Los confrontó. ¿Les gustó? No. Solo que uno tiene que pedirle sabiduría. Había una vez un pastor amigo, bueno, no es amigo mío, pero sí es amigo en la sangre de Cristo. John Bevere, no es amigo mío, pero leyó su libro, ¿cierto? Ustedes entienden. Leí un libro de John Bevere y entonces decía que un día cuando él empezó su ministerio, él empezó con el ministerio de jóvenes. Y entonces empezó a ministrar y dijo, Señor, yo quiero que haya un mover de tu espíritu. Yo no quiero que simplemente sea una linda conferencia, quiero que haya algo grande.
Y empezó a orar. Y entonces el Espíritu Santo empezó a mover. Hubo sanidades, hubo milagros, hubo prodigios, hubo cosas maravillosas. La gente se volvió tan popular esta reunión de oración que pasaron de 20 a 500 personas en menos de 6 meses. Y el pastor de la iglesia dijo: está chévere, sigamos adelante. Pero un día, estando ministrando, el Espíritu Santo lo tomó a este hombre y le dijo: di a los del grupo de alabanza que hay pecado ahí, que si no lo corrigen va a haber juicio. Y entonces, ¿sabes qué decía? El hombre se rascó la cabeza y estaba lleno del Espíritu Santo, volteó a la plataforma: ustedes, hay algo incorrecto ahí, tienen que corregirlo, si no Dios va a traer juicio. ¡Pum! Y ellos quedaron así. ¿Y usted por qué nos dice eso? Y lo dijo, pues se sintió tranquilo porque obedeció al Señor. A la siguiente reunión, a la noche siguiente, la misma cosa, y otra volvió: ustedes arreglen la situación porque Dios va a traer juicio. A la tercera noche, el grupo estaba tan herido con esto que dijo: yo no. Y decía un anciano de la iglesia: oiga, el grupo de alabanza está como toreado con usted, están como tarrados con usted, no quieren ministrarle ni nada. Y entonces él se sintió intimidado. Entonces se fueron a orar y estuvo el pastor: ay, sí, tal vez fui muy duro, no debía haberles dicho en público eso, no les debía haber avergonzado, pero el Espíritu Santo le había dicho que lo dijera. Y que cuando el Espíritu Santo dice algo, toca hacerle caso. Y sabe una cosa, ese día fue a predicar con toda la prudencia del mundo y el Espíritu Santo no estuvo en la predicación. Y estuvo orando y estaba ahí sentado y orando: Señor, el pastor ya está anunciando, ya me está mencionando, yo qué hago, Espíritu Santo, dime. Y no tenía nada. Y predicó un salmo que había predicado días anteriores, pero no ocurrió nada. Llegó a la casa, empezó a orar, dijo: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué perdí tu respaldo? ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Y oró toda la noche. Y al día siguiente, el Señor le habló: yo te dije que le dijeras. Ay, pero Señor, pero hay que ser uno prudente. No, yo te dije que le dijeras a eso. El Señor actuó así siempre, pero cuando dice específicamente lo que hacer. ¿Sabe qué ocurrió? A los 3 meses se supo que el cantante tenía problemas de adulterio, que el bajista tenía problemas de plata. Y cuando fueron confrontados, el grupo se dispersó y algunos se volvieron al mundo. El cantante se arrepintió y fue restaurado. Y se fue con la esposa del copastor de no sé qué. Eso fue un enredo. La iglesia se dividió en 2. Es impresionante. Cuando vi ese caso, impresionante. Tenía que haberlo hecho. Y a veces el Señor nos muestra que en el tiempo nuestra familia está a punto de caer. Nuestra familia está a punto de ser presa de la droga, presa de algún vicio, presa de algunas malas amistades. ¿Y preferimos qué? Calla, no, dejemos al chinito. Antes le compramos condones al chinito, a la peladita le compramos pastillitas para que no quede embarazada, pastillita del día después. Porque no, hay que dejarlos. Ay, no, yo prefiero mis hijos aquí en la casa. Están todo el día metidos en ese bendito hechos, pero los tengo aquí en mi casa. ¿Quién dijo eso? Eso se llama intimidación. Dios no te llamó a ti para estar intimidado. Dios te llamó a ti para confrontar el pecado con amor, como quisieras que te fueras confrontado tú, mostrando las consecuencias a las personas de sus malas acciones, pero mostrándote tú como un ejemplo. Y si cometiste un error, decir: mira, yo cometí este error, pero no quiero que lo repitas tú. Dios nos llama a no callarnos. Por callarnos muchas veces cometemos gravísimos errores. La iglesia cada día está perdiendo su autoridad. Y sabe una cosa, nos está quitando de la posición de donde estábamos en Cristo y nos está relegando a un lado. ¿Cómo podemos volver a ese lugar? Ese lugar lo conseguimos cuando nosotros somos conscientes de quién es Cristo en nuestra vida. La primera carta a los Corintios 11:27, que siempre la leemos allí en la Santa Cena, dice: por tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor, decía. El 28 dice: por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. El 29 dice: pues si alguno come del pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios para sobre sí mismo. Y el 30 dice: y esta es la razón por la que ya muchos de ustedes están débiles espiritualmente, están enfermos físicamente y algunos incluso ya han muerto.
ya se han ido de la iglesia. Pero el versículo 31 dice, pero si ustedes examinan su corazón, se examinan a sí mismos, Dios no los juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor los juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Eso dice Corintios 11. O sea, Dios tolerará el pecado, escuche, por algún tiempo, para darnos la oportunidad de arrepentimiento y evitar el castigo. Pero aún así, en su castigo, su deseo es que no seamos condenados con el mundo. El pecado, escuche bien esto, finalmente producirá muerte espiritual y física. ¿Cómo dice el versículo? Fíjense el versículo 30, ¿qué dice? Por lo cual, dice, por esta razón muchos de ustedes ya están débiles, están enfermos y algunos incluso ya han muerto. El pecado finalmente producirá muerte espiritual, pero también producirá enfermedades físicas. Escuche, cuando usted llama la atención de tu hijo, cuando llama la atención de tu hijo, llama la atención de tu cónyuge, llama la atención de una persona que tú quieres, yo sé que van a venir pensamientos a tu mente de que fuiste muy duro con esa persona. Yo he visto padres que erradamente le dicen, mi hijo va a corregirlo, póngale cómo lo corrige. Le dice, mi hijo, tengo que decirle esto, me perdona que le diga esto. ¿Qué le va a pedir perdón? El que tiene que pedir perdón es él a usted. Pero si usted está corrigiendo en el Señor, no tiene por qué pedir perdón. Ese es un error terrible. Entonces le estamos diciendo directamente a nuestro hijo, le estamos diciendo, no, pues esto es aceptable, si tú quieres obedecerlo o no quieres obedecerlo. No, es que tienes que obedecerlo. No, cuando usted corrija en la palabra del Señor, nunca pida perdón. Corrija con buenos tonos, corrija con buen ánimo, pero no pida perdón de antemano, sino para que corrige, no corrija entonces. Dios no hace eso con nosotros. Entonces la raíz de la intimidación, ¿cómo se llama? El miedo. Miedo a quedar mal, miedo a decirle algo a esta persona, y el miedo hace que la gente se enfoque en sí misma. Entonces hace que la gente se vuelva a sí misma retraída, a sí misma como que la fresita del ponqué. ¿Cómo podemos solucionar eso? Escuche, cuando usted encuentra su posición en Cristo. Fíjese que Satanás busca desplazarlos para recobrar la autoridad que Jesús le quitó. Porque el diablo le había quitado la autoridad a ¿quién? A Adán y Eva. Pero Cristo en la cruz del Calvario le la quitó otra vez al diablo y se la volvió a dar al hombre. ¿A quién se lo da en este caso? A los hijos de Dios. Entonces tiene que entender esto. No basta solo con saber cuál es tu posición en Cristo. Tienes que saber qué hacer, cuáles son tus funciones en esa posición. Entonces la posición que Dios te ha dado en Cristo es para que tú dirijas, para que tú enseñes a las personas a amar a Dios cada vez más. Si no conoces tu posición en Cristo, tampoco vas a saber cuáles son las funciones de esa posición, ¿cierto? Y tampoco vas a poderte desempeñar adecuadamente. Esto le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva tenían la bendición del Padre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señores sobre los peces del mar, señores sobre las aves del cielo, señores sobre todas las bestias del campo, señores, señores, señores. O sea que había una posición, ¿para qué? Para señorear. Pero el hombre, Adán y Eva, no entendieron la posición, por tanto no entendieron la importancia de su autoridad. Como no la entendieron, entonces vino alguien que sí la entendió y se la quitó y la usó en contra del mismo hombre. Porque ustedes se recordarán que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué ocurrió? El pecado entró a sus vidas, por tanto entró la muerte. ¿Entendió eso? Y no solamente trajo esto a consecuencia, una consecuencia que trajo la desobediencia de Adán y Eva fue que no solamente fue maldecidas las generaciones humanas, sino fueron también maldecidos el reino animal y la tierra. Porque si usted lee Isaías capítulo 65, 25, va a leer que allí que el lobo y el cordero descansarán juntos, el león comerá paja como el buey, o sea, el león, el lobo, el tigre, no eran animales carnívoros antes del pecado, eran animales vegetarianos. ¿Qué los convirtió en animales carnívoros? El pecado de Adán y Eva. Y entonces ahí empezó a ver los animales depredadores, empezó a surgir los animales que eran como presa, ¿cierto? La serpiente por lo menos comía del polvo de la tierra. Y dice el Salmo, dice Isaías 65, 25, y en todo mi santo monte no habrá aflicción, ni nadie hará daño a nadie, yo el Señor lo he dicho. Esa era la tierra antes de que Adán y Eva pecaran.
Pero la tierra también fue afectada por ese pecado de intimidación, porque Adán y Eva fueron intimidados. Génesis 3:17 dice, y el hombre dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo le parece? Adán y Eva perdieron su autoridad porque se dejaron intimidar por el enemigo. Al no tener clara su posición en Cristo o en Dios, tampoco sabían sus funciones, las cuales no desarrollaron nunca. Y entonces, ¿qué hizo el diablo? Vino, los engañó y se las quitó y ahora los usó en contra de ellos mismos. Aló, 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 ¿sí está conmigo todavía o tiene sueño? Entonces, recuerde, mi amado hermano, que usted no es cualquier accidente de la naturaleza. No hay ningún bastardo acá. No hay un solo bastardo. Ustedes son hijos legítimos del Rey de Reyes. Alguien decía, yo nací. Alguien decía, no sé, me acuerdo estos días, decía alguien que nació pero no fue planeado por papá y mamá. Yo te voy a decir una cosa, sí fuiste planeado, no fue pronto por tu papá y tu mamá, no fuiste planeado, pero por papá sí. Y tú naciste ahí. O sea que el plan lo determina es papá. Y si Dios permitió que estés en esta tierra es porque Dios, el ADN de papá está acá. Y tienes que vivir este ADN. Hermanos queridos, yo quiero con esto decir algo. No permitamos hacer componendas con el diablo. No haga ningún tipo de negociación, no haga ningún tipo de trato con el diablo. Si usted tiene autoridad dada por Cristo. Tampoco le estoy diciendo vaya a la calle a aplicar el evangelio muscular a todo aquel que haga lo incorrecto. No. Tenemos la oración, pero también tenemos nuestra influencia como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tremendo. Yo por lo menos ayer les comentaba ahorita, ayer cuando vinieron bastantes papás acá, le agradezco mucho a Blancanieves, ¿cierto? Aquí estaba Blancanieves, Danielita que estuvo con un vestido de Blancanieves entregando volantes acá para invitar a la gente a conocer el jardín. Y pues yo no salí mucho porque yo dejé que, y miré, saludé a algunos padres, pero todos, el 100% quedaron impactados por lo que vieron. Y usted de pronto dirá, no, pero este jardín no está súper dotado, pero tiene algo diferente. Tiene algo diferente. Y hubo una mamá que llegó y no vino con niños, y entonces empezó a conocer, y empezó a ver todo, y de verdad, y esto, y ¡pum! Se fue. A los 10 minutos volvió con la suegra, con la mamá. Y luego a los 5 minutos volvió con el esposo. Venga, tienen que mirar esto. Porque eso es lo que queremos. No queremos dejarnos intimidar por la sociedad. No, es que ustedes tienen que enseñar a los niños que son niño o niña. Escoge, ¿qué quieres ser? ¿Cristiancito o cristianita? ¿Blanquito o blanquita? ¿Ah? ¿Ah? ¿Julio o Julieta? ¿Qué quieres? Eso no vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer de este jardín la voz de Dios en este barrio. De este jardín va a ser. Y yo lo digo esto ¿por qué? Porque hay un desafío. Y estamos registrados ya ante la Secretaría de Integración. Y ya hay un PI, que ese es el plan del colegio como tal. Y ya hay todo esto. Yo quiero decirle, no nos vamos a dejar intimidar por nada. Ya sí. Y usted pertenece a una familia que es de papá Dios. El diablo no le queda más sino asustar, pero no tiene más. No se deje asustar. Dios tiene cosas grandes para usted. Bienes, honra y vida. Bienes, honra y vida. ¿Cuántos van a caminar en bienes, honra y vida? No se deje intimidar. La palabra de Dios es para confrontar. La palabra de Dios es para animar. La palabra de Dios es para dar vida. No perdamos la esencia de lo cual nosotros cuando conociste al Señor. ¿Cómo conociste al Señor tú? ¿Te acuerdas que tú hablabas con una persona que decía, ay, ¿usted es cristiano?
Ay, ¿qué Biblia es esa? Ay, tan bonito. Yo voy a una iglesia de historia. Hablaba uno, encontraba tema de conversación con cualquiera que tenía una Biblia bajo el sobaco. ¿Sí o no? Pero hoy los cristianos son 007. Compramos la Biblia número 12, que se cabe perfectamente aquí en el hueco del sobaco y nadie sabe que vamos para la iglesia. No se deje intimidar. Usted es un hijo de Dios. Usted es un príncipe, una princesa. Usted es de la realeza. No nos vamos a dejar intimidar. Ni en su familia, ni en su trabajo. No estoy diciendo que sea peleón ni grosero. No, no me malinterprete. Usted simplemente dice, no, yo soy cristiano, no tomo cerveza, gracias. Gracias. No te preocupes, no, yo no tomo cerveza, gracias. No, no, yo no voy a decir mentiras, no voy a hacer esa doble contabilidad como usted me la está pidiendo. Gracias, no lo puedo hacer. Si es médico, no, no, yo no voy a hacer ese aborto. No lo voy a hacer. Éticamente, así la ley diga que tengo que hacer aborto, no lo voy a hacer. No me voy a dejar intimidar. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy queriendo decir? Que venga Cristiancito y nos canta una ranchera acá, ¿cierto? Mujeres bellas. ¿Usted, Cristian, qué va a decir? No, gracias, pero no. No, yo canto para el Señor. ¿Sí me está entendiendo? Que venga y hacemos, se le está cayendo el billete de 100, uy, no encontramos el billete, le cayó, lo partimos en dos. No, eso no lo voy a hacer. Señor, aquí está su billete, se le cayó. Vamos a hacer lo correcto, no lo corrupto. Porque los cristianos son correctos, ¿no? No son corruptos. Entonces esa es la esencia de los bienes, de la honra y la vida. El ejemplo, hacer una generación nueva que tenga valores. Amén, hermanos. Póngase de pie.